Tengan un buen día. El presente grupo expondremos el capítulo 15, que es la Revolución Nacional en Marcha. Sin más que decir, voy a dar comienzo, así que comenzamos. Así se pudo buscar el camino de la revolución o liberación nacional. Eso es lo que decía Víctor Paz Estenssoro, inaugurando la sexta convención del movimiento nacionalista, meses después del 9 de abril de 1952. Este hecho también tiene importancia en países semicoloniales, donde el proletariado solo no tiene posibilidad de triunfar, tampoco puede lograrlo la clase media. Pero cuando hay alianza de clases, están dadas las condiciones del triunfo de la Revolución Nacional. Víctor Paz también decía que el MNR es un instrumento de revolución nacional, de la liberación nacional, que sirve como ejemplo a todos los países de la América Latina que luchan por su liberación. El MNR, bajo el liderazgo de Víctor Paz Estenssoro, se decían revolucionarios, mostró el camino de la liberación nacional en dos países de América Latina. El nuevo gobierno de MNR, reforzando con una profusa dotación de ministros obreros, representando a la COP, daba a la masa trabajadora toda la impresión de participar activamente en él. Era la lucha contra los barones mineros. Esta lucha tenía un gran objetivo, que era la nacionalización de las minas. Lastimosamente, esto no figuraba en el programa del MNR durante su anterior gestión administrativa. En el gobierno de Villarroel, llegado incluso a enterarse con la gran minería, que combatiera con uno de sus altos dirigentes del MNR, el doctor Walter Guevara. De hecho, Walter Guevara escribió ante este asombro del pueblo con oportunidad de la proclamación de los candidatos de 1951, que su partido no está de acuerdo con la nacionalización de las minas. Pocos días después, la presión de la masa popular lo obligó a cambiar de propósitos, ya que esta masa comenzó a exigir la inmediata nacionalización sin indemnización de dichas minas. Manifestaciones de obreros y de capas mayoritarias de todo el pueblo se realizaron bajo las divisas de la nacionalización sin indemnización alguna y bajo el control obrero. Nadie puede dudar que en medio de tal ambiente el imperialismo y el propio gobierno estaban seguros de que se perderían definitivamente los privilegios de los varones del estaño. Con Lechín, que ahora apoyaba la medida, al subterfugio de la designación de una comisión que estudiaría y aconsejará el paso, esa comisión, nombrada el 13 de mayo de 1952, debía expedirse en un plazo de 120 días. Con ello, el gobierno logró un útil apaciguamiento del ritmo revolucionario. Sin embargo, antes de esa comisión se expidiera por decreto supremo del 2 de octubre de 1952, se creó la denominada Corporación Minera Boliviana Comibol, con el fin de explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimientos mineros que el gobierno le asigne. A los 5 meses de su nombramiento, la comisión se expidió. Se firmó el decreto de la nacionalización de las minas que eran pertenecientes a los varones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild. En un momento de la elevación que se realizaba en ese instante, los obreros se levantaron e hicieron la icónica V de Victoria. El presidente actual, Víctor Paz Estenssoro, dio unas palabras según al acontecimiento, que fue en contra al imperialismo que imponía el MNR. Algo que recalcar de estas palabras que dio es lo siguiente. El 6 de agosto de 1825 se declaró el pueblo boliviano en república, políticamente independiente. Se proclamó que el 31 de octubre de 1952 se declarará económicamente libre. Y para firmeza de su decisión, los que firman al pie se tenían que comprometer y jurar firmemente sostener y defender, si es preciso, con su vida misma, esta misma conquista, que es la más clara y legítima. Al pie firmaban el presidente y otros ministros más, que era un gran compromiso para la nación boliviana. Como último punto, también podemos mencionar que la nacionalización dicha o mencionada antes de las minas fue decretada, realizada por el MNR.
la cual había sido un fraude al pueblo de Bolivia, y ésta aspiraba a destruir a sus opresores y disponer de una riqueza que realmente le pertenecía al pueblo. Al final, y la verdad, fue que dicha nacionalización se le había indemnizado a los varones del estaño actuales. Ahora vemos que el gobierno implanta una nacionalización de estilos burgués, contrariando el deseo expreso de la clase obrera. El decreto del 31 de octubre, en cuya elaboración no participó directamente la clase obrera con la nacionalización burguesa, la productividad en las minas se había afectado a explotaciones de las minas, se empezó a hacer con pérdidas y el gobierno desvalorizó la moneda. La consecuencia de la inflación modificó el cambio oficial, lo que en realidad elevó el costo de vida habiendo un mayor sacrificio para ese pueblo al que se había prometido la felicidad. En contraste, no afectó a grandes mineros que gracias a sus contratos con los gobiernos tenían asegurado un porcentaje en la venta del estaño y un 3% de renta sobre sus capitales. Estos mismos pasaron a ser socios privilegiados de las nacionalizaciones sin arriesgar nada y manteniendo intactas sus reservas en dólares u oro, permanecieron en el exterior hasta el 24 de enero de 1955, recibiendo $5.765.000. Además, el gobierno llega a renunciar a todas las reivindicaciones que tenía planteadas contra ellos y que ascendían a $500 millones. Ahora Al acercarse el primer aniversario de la nacionalización de las minas, el ministro de Minas y Petróleo, Juan Lechín Oquendo, informó públicamente a la Central Obrera Boliviana que el costo de la producción promedio para las minas de estaño a cargo del gobierno era de dólares 1,03 y agregó: la pérdida que este costo tiene en relación al precio de venta se cubre de moneda boliviana. Unos días después pidió el sacrificio de los trabajadores. Para los obreros el panorama de vida es el mismo de siempre, expresaba el pueblo de La Paz. Nada ha cambiado, seguimos amarrándonos el cinturón a pesar de que no hay un agujero para sujetar hebillas, con la diferencia de que nos dicen que ahora están enjaulados algunos rosqueros. Los obreros rivalizaban por trabajar y defender la riqueza. Después empezó la desmoralización. Vieron que robaban los de arriba y empezaron a robar también ellos. Minerales, explosivos se los trajeron de la empresa. Además, la nacionalización se efectuó en una coyuntura desfavorable del mercado, dice un observador. De otra parte, la estatitación se produjo exclusivamente en el campo de los minerales, entrando a obrar estos factores como poderosos mecanismos de estrangulamiento financiero y comercial, y agrega en el entendimiento que esa nacionalización solo podía realizarse con éxito dentro de un régimen socialista. El otro aspecto de la capital que debía resolver la revolución boliviana era la liquidación de los señores feudales, los famosos gamonales, y de sus latifundios, por este medio de la reforma agraria. El programa del MNR, escribió un miembro del mismo, no dice nada acerca de una posible reforma agraria. Concretamente, no menciona siquiera la frase reforma agraria como tal. ¿Qué decía entonces el programa del MNR? Solamente unas cuantas frases para cubrir el asunto sin especificar nada en concreto. Exigimos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vistas a incorporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella y a lograr una organización adecuada de la economía para obtener máximo rendimiento. No es de extrañar, sin embargo, esa vaguedad de enunciado si se recuerda, como hemos dicho, que en el MNR hasta había algunos gamonales. Sin embargo, la iniciativa llevada a la práctica por la Revolución Nacional de Bolivia, que ha provocado un trastorno mayor y que ha calado más hondo en la estructura social, política y económica de ese país, se dice en un informe internacional sobre aquella revolución, ha sido reforma agraria. ¿Cómo fue posible esta contradicción? Porque la destrucción del ejército burgués por el proletariado en abril de 1952 permitió al campesino realizar la reforma agraria por su propia cuenta, y en eso, como la organización de la COP corresponde a los trotskistas, haber dado el impulso decisivo junto con elementos de base del MNR. La petrificada contextura feudal boliviana que existía resabió de la colonia, finalmente se desmoronó como un edificio ruidoso.
el campesino no tuvo ninguna participación en la Revolución de Abril de 1952, escribió un autor norteamericano. Pero una vez en el poder, el MNR llevó a cabo su propia revolución. Sus miembros se apoderaron de las fincas y las distribuyeron entre los mismos. Para hacerla así, tuviera que lanzarse a una verdadera guerra contra los propietarios, a los que se daba el nombre de rosca, lo que en Bolivia significa clase privilegiada que utilizaba sus privilegios para explotar a los que eran inferiores a ellos, o consideraban de esta manera. Durante el año de 1953, las zonas rurales de los grandes valles de la ciudad de Cochabamba, densamente poblados de indios quechuas, constituían una región herméticamente cerrada para todos los que eran los antiguos propietarios, para todas las personas sospechosas de pertenecer a la ya mencionada rosca y para los extranjeros. ¿Qué podía impedir todo esto? La falta de poder de las autoridades desde la disolución del ejército. Se lamenta un técnico minero. Es fatal para el país. Eran comentarios muy continuos. Fue aprovechando tal circunstancia, como hemos dicho, que la auténtica fuerza motora en que se apoyaba la reforma agraria demostró ser los mismos campesinos. Los campesinos se habían organizado y, lejos de asociarse con el gobierno o con el MNR, se habían aliado con el POR, partido de extrema izquierda. La reforma agraria era ya una realidad antes de que fuera una ley. Los campesinos estaban repartiendo por su propia cuenta la tierra y expulsando del campo a todos los latifundistas. El actual gobierno de Bolivia reclama justificadamente para sí mismo el mérito de la reforma agraria. Continuando con el tema. En la realidad de los hechos, el MNR no solo aspiraba a la reforma agraria, que como vimos no figuraba en su programa, y luego frente a la acción directa de la masa rural, que había constituido sindicatos campesinos, trató de figurarla y contenerla para ajustar aquellas limitadas aspiraciones. El 9 de abril de 1952 se constituye el momento culminante para el proceso de radicalización de las masas urbanas. Escribe Guillermo Lora: los campesinos se incorporaron a este proceso con algún retraso, pero inmediatamente adquirieron mayor combatibilidad que los obreros, y así convirtieron sus llamados sindicatos en verdaderos consejos. Los campesinos continuaron golpeando vigorosamente por mucho tiempo más. Cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro logra alertar el proletariado con una promesa de nacionalizar las minas en un futuro cercano, los campesinos formaron no solamente sus llamados sindicatos, sino también milicias armadas y buscaron unir acciones con la de los obreros en las ciudades y de las minas. Ahora somos gente, decían, pero la incapacidad del proletariado de tomar la dirección de los acontecimientos por ausencias de un partido verdaderamente revolucionario al frente del mismo, los retrajo luego, levantándolos más tarde hasta una posición de enfrentarlo. El servicio del gobierno, los sindicatos campesinos, dice Lora, se integran a la COP. Según el observador, los resultados más destacados de la revolución agraria en Bolivia han sido los siguientes, que son 3 incisos. El inciso A, que dice que es la plena abolición de las obligaciones serviles en el campo. El inciso B, reconocimiento de los derechos sociales y políticos de la población campesina. E inciso C, integración de las poblaciones indígenas segregadas por el medio de la ruptura de
de los sistemas de radicación forzosa y de incomunicación por la sociedad nacional. En conclusión, la reforma agraria fue un conjunto de medidas políticas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra en un lugar determinado. Según un observador, los resultados más destacados en la revolución agraria en Bolivia fueron los siguientes. En el inciso A tenemos la plena abolición de la obligación serviles en el campo. En el inciso B, y uno que me parece más importante, es el reconocimiento de los derechos sociales y políticos de la población campesina. La C es la integración a la población indígena segregada por el medio de ruptura de los sistemas de erradicación forzosa. La revolución destruyó haciendas como estructura social, económica y política, y la destruyó para siempre. Y este hecho no solo ha significado la extinción de los servicios gratuitos y de la inmensa forma descubiertas de servidumbres, sino la ruptura de todo un sistema de hegemola político y social. La reforma agraria en Bolivia fue el efecto o la parte sustancial de una evolución, y esta desencadenó inevitablemente como una operación de aniquilación de los antiguos sistemas de haciendas. Mi persona se va a enfocar más en el desconocimiento de la mentalidad indígena andina. Más que la indígena campesina de pequeños propietarios, de hecho, con el usufructo vitalicio de las parcelas en las vastas extensiones comunales, con el sistema colectivista moderno, estos propietarios no admiten fácilmente la fusión de sus derechos en el sistema colectivo. Los campesinos de los Andes aceptan más bien sin dificultad, muchas veces con entusiasmo, con todas formas de su acción social, por así decirlo, escuelas, hospitales, que armonizan, ¿no?, con su tradicional espíritu de colaboración, pero rechazan el contrario de la colectivización de las tierras y todo lo que por algún motivo hiera sus derechos o toque su prioridad, por así decirlo, ¿no? De todos modos, Jean Bayard sostiene que el año 1952 debe señalar el comienzo de una nueva era de la emancipación del indio de la América del Sur. Ahora, nosotros creemos que con Guillermo Lora, que la ley de la reforma agraria estaba dirigida exclusivamente a levantar un muro de contención en el empuje revolucionario del proletariado. La esencia de la ley de reforma agraria ha sido más que todo estaba dirigida exclusivamente a levantar un muro de contención al empuje revolucionario del proletariado, que se puede decir que la esencia de la ley es la reforma agraria, que consiste, ¿no?, en la que busca crear una amplia capa de pequeños propietarios y en las que salvan su total destrucción parte de los intereses del gamonalismo, que estas son las consecuencias de la reforma agraria, que han sido las más nefastas para el movimiento revolucionario. También se ha sembrado que la incertidumbre y la confusión del agro y las tierras ocupadas tienen que ser más que todo defendidas con armas de fuego, pues se podría decir que se corre el serio riesgo de que las autoridades devuelvan a sus antiguos propietarios. En realidad, los campesinos no tienen la certeza si tienen las tierras que actualmente poseen, pero sí serán o no consagradas mediante los títulos correspondientes. Este es uno de los factores que más ha contribuido en la caída de los índices de producción de los artículos agropecuarios. Los campesinos también pagan muy caro las imperfecciones de la ley de la reforma agraria y la extrema pesadez de los organismos que han sido encargados en su aplicación y su inmoralidad, que más que todo podemos vincularlo, ¿no?, que cuando las tierras se encuentran enormemente parceladas, principalmente en el importante Valle Cochabambino, y se viene convirtiendo en un serio obstáculo para la agricultura intensiva y para el debido aprovechamiento de los sistemas de riego. El destino del mismo o de la misma pequeña parcela es la que pertenece al campesino totalmente depauperado. No puede ser otro que quiera concentrarse en el transcurso de un mayor o menor tiempo, que puede ser así por
que en pocas veces, a vuelta de algunos años, ¿no? Los campesinos volverán a ser inhumanamente explotados por una nueva casta de terratenientes. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias.